En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Bien, continuamos con esta catequesis, meditación, enseñanza sobre en qué consiste la Santa Misa, cómo vivir mejor la misa y de algún modo pues conocer los diferentes momentos y lo que sucede en esos momentos. ¿Os acordáis que ayer veíamos los ritos iniciales? Hablábamos del saludo, de la veneración al altar, del acto penitencial, cuando es posible se reza el Gloria o se canta, y la oración colecta. Y entonces, fijaos, empieza lo que se llama propiamente la liturgia de la palabra. Podríamos decir que en la Eucaristía hablaban los padres de dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa del cuerpo y la sangre del sacrificio de Jesucristo, y que una anunciaba lo que se iba a producir o a realizar en la otra. De tal manera que la Iglesia siempre ha dado la misma importancia. Fijaos, hay un texto bien bonito de San Juan Crisóstomo, de San Agustín, que decía lo siguiente: toda la solicitud que observamos cuando nos administran el cuerpo de Cristo, para que ninguna partícula caiga en tierra de nuestras manos, ese mismo cuidado debemos poner para que la palabra de Dios que nos predican, hablando o pensando en nuestras cosas, no se desvanezca de nuestro corazón. No tendrá menor pecado el que oye negligentemente la palabra de Dios que aquel que por negligencia deja caer en tierra el cuerpo de Cristo. Madre mía, esto son palabras duras. Y San Jerónimo también decía: yo considero el Evangelio como el cuerpo de Jesús. Cuando él dice: quien come mi carne y bebe mi sangre, esas son palabras que pueden entenderse de la Eucaristía, pero también ciertamente las Escrituras son verdadero cuerpo y sangre de Jesús. Los padres de la Iglesia, por tanto, fijaos, San Agustín, San Jerónimo, daban la misma importancia a la atención, a la delicadeza, al cariño que tenemos que poner en la escucha y en la acogida de la palabra, como también la atención, la delicadeza y el cariño que tenemos que poner en la acogida, en la escucha de la Sagrada Comunión. Escuchar a Jesús cuando comulgamos, tener cuidado, decía Agustín: el que deja caer el cuerpo de Cristo por negligencia es como el que deja caer la palabra por negligencia. Por tanto, fijaos, a mí me da mucha pena cuando algunos decís: no, bueno, es que he llegado tarde a misa, no pasa nada, ¿verdad? Digo, no pasa nada, y evidentemente entre semana, que no es, digamos, un precepto, no es obligatorio, pues tú estás haciendo una cosa porque quieres, pero fijaos, en domingo, que la Iglesia sí nos pide, por amor, pero también de un modo preceptivo, escuchar misa completa. Qué pena, ¿verdad? Cuando dices: bueno, llego a misa, no, he llegado al Evangelio, ¿no? O he llegado a la segunda lectura, o yo siempre hago la broma de que es un test de ver cómo hemos puesto la atención a la salida de misa, a preguntar: oye, ¿te acuerdas de cuál ha sido la primera lectura de hoy? Algunos se acuerdan. ¿Y el Salmo? O incluso, lo más difícil todavía, ¿te acuerdas cuál ha sido la segunda lectura de hoy? Claro, creo que ahí, bueno, pues algunos nos veríamos un poco en conflicto, diciendo: pues mira, la verdad es que me he distraído, estaba pendiente de no sé cuánto, y digo, bueno, pues no. Y sobre todo, bueno, yo creo que el Evangelio sí, todos podríamos decir en qué ha consistido el Evangelio, pero esta liturgia de la palabra tiene fundamentalmente como 4 partes. La primera son las lecturas, la segunda es la homilía, en tercer lugar la proclamación del credo o el símbolo, y en cuarto lugar la oración de los fieles. Vamos a centrarnos de algún modo en la lectura, en lo que son las lecturas. Fijaos, habitualmente en domingo se hacen 3 lecturas y el Evangelio. ¿En qué sentido? La primera lectura, después va un salmo, que en definitiva también es una proclamación de la palabra, porque el salmo es también la palabra. Normalmente la segunda lectura, que es una carta apostólica, y por último, el Evangelio. Esas son las lecturas que se proclaman habitualmente un domingo. Entre semana, o en un funeral, o en una misa, por ejemplo, en la que hay un bautismo, pues suele ser solamente primera lectura, salmo, y después, como siempre, el Evangelio. ¿Por qué damos importancia, o por qué en la Iglesia se da tanta importancia a las lecturas? Pues mirad, en primer lugar,
las lecturas evocan, anuncian y en cierto modo actualizan las maravillas realizadas por Dios en la historia de la salvación. Es decir, no solamente evocar en el sentido que se recuerda, sino que sobre todo se vuelve a anunciar lo que Dios ha hecho y se cantan o se proclaman las maravillas, las grandezas que Dios ha hecho para salvarnos, pero sobre todo también dice que se hacen actuales esas maravillas. Es decir, que la gracia que tú estás escuchando que sucedió en ese momento, esa gracia a ti se te está invitando a participar. Claro, depende cómo estés en la lectura. Si estás mirando el techo, las telas de araña, el bolso de la señora de al lado o la tos del otro, pues claro, evidentemente ni vas a evocar, ni vas a dejar que el anuncio suceda en ti, ni se puede actualizar esa gracia. En ese sentido, es muy importante que nosotros cuando estamos en misa pongamos atención, recogimiento, evitar distracciones. De hecho, hay gente, por ejemplo, que viene con un librito, que es el Magnificat, o no sé, lo puede leer las lecturas del día en su móvil. Es decir, que no es como decir, a ver qué pasa hoy, sino decir, quiero entender muy bien, quiero asimilar muy bien, quiero acoger muy bien, porque es muy importante. Dios, en segundo lugar, sigue hablando por ellas a los hombres de cada lugar y de cada tiempo. Porque en ellas Cristo se hace presente. Claro, en este sentido, fijaos, la lectura, entendemos, proclamada en la Iglesia, y también, por supuesto, lo que es la Sagrada Biblia cuando la lees en casa, ¿no? Esas lecturas, de algún modo, son muy actuales. ¿Por qué? Porque Dios te sigue transmitiendo un mensaje. Esto no es como leer el Quijote, que aprendes, no sé, pues ladran Sancho, luego cabalgamos, y dices, ¡jo, qué sabia esta frase, qué bien me la puedo aplicar a mi vida!, ¿no? No son frases de sabiduría sin más, que lo son, por supuesto, sino cuando tú coges el Evangelio, esa lectura en concreto, o la primera lectura, hay una cosa que se llama la unción. ¿Qué significa la unción? Que Dios, en un momento concreto, por un don del Espíritu Santo, cuando es proclamada una lectura, o es explicada una lectura, dices, esto es para mí. Me lo está diciendo a mí. Sé que esto es un retrato de mi vida y sé que esto no solamente comprendo que es para mí, sino que además se me está dando una gracia para ser transformado. Lo que es la gracia de una conversión, que no es un movimiento psicológico, que es un movimiento espiritual. Y por tanto, Dios te habla. Cuando escuchas las lecturas, te habla a ti. No es una cosa que dijo para la gente del siglo I o para la gente del Antiguo Testamento, sino que son cosas muy actuales, porque la palabra de Dios es viva, está preñada de vida y da a luz la vida a quien la recibe. Qué importante es esto, porque nosotros creemos en la eficacia de la palabra. Qué bonito cuando ese centurión romano se acerca a Jesús para decirle, Señor, mi siervo está sufriendo. Y Jesús le dice, pues no, voy yo a buscarlo. Y él contestó inmediatamente, Señor, que yo no soy digno de que entres en mi casa. Dilo de palabra y mi siervo quedará sano. Lo decimos en misa antes de comulgar. Una palabra tuya bastará para sanarme. Y por tanto nosotros creemos en la fuerza de la palabra, en el poder de la palabra, que es una palabra santa, que es una palabra que aunque la esté leyendo la vecina del tercero o mi amigo Periquito, porque los ministros de la palabra, en este sentido de las lecturas no del Evangelio, sois los seglares. Pues aunque esté un señor que se le mueve la dentadura o una persona que lo está haciendo... Es una palabra sagrada y que es una palabra con la fuerza para transformar tu corazón. Porque en esa palabra Cristo se hace realmente presente. No en la palabra con su cuerpo, su sangre, su alma y su vida, son dos modos distintos de presencia, pero porque sean diferentes no deja de ser menos real uno que otro. Claro. Dice también, nos enseña la Iglesia que en las lecturas, en la proclamación de la palabra, se alimenta la fe de los fieles para participar después con fruto en lo que es el ofertorio, ofrecer mi vida y en la comunión del sacrificio de Cristo. Es decir, si yo no vivo bien la parte de la palabra, no me nutro bien de lo que ha dicho la palabra, qué difícil es que después me pueda nutrir bien y alimentar e incrementar el don de la gracia en la segunda parte de la misa, que es el sacrificio. Y repito que ahí, como mucho todavía hay como mucha especie como de decir, no, que las lecturas no son tan importantes, no, que no tienen tanto valor. Bueno, pues recuerda el texto de San Agustín. El que deja caer las palabras es como el que tira el cuerpo del Señor al suelo. Es
Es como decir, no me importa nada. Esto creo que tiene como razón de ser el respeto que se merece Dios cuando nos habla. Yo cuando entiendo lo que es la Eucaristía diaria o la misa del domingo, hombre, no por ser sacerdote, por ser creyente, pues me gusta pararme, leerla despacio, ver si el Señor me quiere decir algo a través de ella. Hombre, procuramos siempre que las personas que van a leer, pues que sabemos que son personas que lo van a hacer con todo el cariño, con la atención. A veces algún niño que me dice, ¿puedo leer? Digo, hombre, claro que sí, por supuesto, pero prepáratela muy bien, no te agobies, bueno, aunque es inevitable porque somos humanos, pues que haya cosas que nos hagan bien, tampoco pasa nada, es decir, lo hacemos con todo el cariño, pero hombre, intentando rendir culto con honra, con respeto y con cariño al Señor. Y bien, pues yo creo que ahí vale la pena que nos preguntemos cuáles son nuestras actitudes y nuestras disposiciones para recibir la palabra. No olvidéis, María escuchaba con tal respeto, con tal fe, la palabra que se hizo carne en sus entrañas. El lema de María es, hágase en mí según tu palabra. Y por tanto, si queremos ser marianos, ahora estamos en el mes de mayo, por ejemplo, si queremos realmente, bueno, pues creo que es muy importante como saber acoger la palabra y darle la importancia que tiene. Yo creo que ahí aprendemos, fijaos, en las primeras celebraciones, lo que sabemos de la historia del cristianismo es que, bueno, al principio no había un criterio concreto como para hacer las lecturas. Sabemos, sí, que en las primeras comunidades cristianas se leían como se hacía en la sinagoga, ¿no? Se leían las profecías, se recordaban también pues, la historia de la salvación, los misterios de la salvación, pues la liberación de Egipto, el sacrificio de Abraham. Todo lo que nosotros denominamos el Antiguo Testamento, que era leído en las sinagogas, es asumido por la Iglesia. Y efectivamente en las primeras comunidades cristianas sabemos que se hacía esa proclamación de la palabra, como hizo Jesús en la sinagoga de Nazaret, esa proclamación de la palabra. Después también sabemos que se empezaron a añadir cuando quedaron ya escritas las cartas de los apóstoles. Pensad que San Pablo empieza a escribir en la década de los años 50, o sea, 20 años después de la muerte de Cristo, ya esas cartas de Pablo se leían en las asambleas litúrgicas. Y después, por supuesto, se escogía en lo que había ya de los evangelios, porque sabemos que hay una primera fuente de los evangelios que después deriva en la versión de Mateo, la de Marcos, la de Lucas y la última ya, que pensamos que es, por supuesto, en torno al año 80-90, pues el Evangelio de San Juan, que es el último que se escribe. Y todo eso va tomando una forma, se introducen los salmos, que era un tema también de alabanza, también muy de la sinagoga judía, hasta que al final ya sabemos que aproximadamente a partir del siglo V-VI ya existen en las diferentes iglesias una tradición de unas lecturas preparadas que, bueno, pues consistían en unos libros, se terminan llamando leccionarios. Fijaos que nosotros ahora mismo tenemos, para los días, cuando venís a una parroquia, decir, bueno, ¿y qué lectura va a ser hoy? Pues mirad, habitualmente cada tiempo litúrgico tiene sus propias lecturas. En el Adviento recorremos normalmente todas las profecías del Antiguo Testamento que hacen referencia a el nacimiento del Salvador. Y los evangelios que la Iglesia propone para leer entre semana son evangelios y en fin de semana que advierten que el Señor dice que vengo, que voy a llegar, que quiero que estéis preparados, y por tanto el tiempo litúrgico va marcando, igual que la Cuaresma, son lecturas que hacen referencia a esa dimensión de penitencia que tenemos que tener, esa liberación de Egipto. En Pascua, por ejemplo, leemos habitualmente en misa el libro de los Hechos de los Apóstoles. También se puede leer el libro del Apocalipsis, que es un libro que tiene esa expresión tan bonita del triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Luego también hay lecturas, por ejemplo, para las solemnidades específicas. La del Corpus Christi, pues evidentemente son lecturas eucarísticas. La solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, de San Pedro y de San Pablo. Es decir, la Iglesia busca, no solamente en los tiempos litúrgicos específicos, como es Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, sino que en las fiestas de los santos o en algunas fiestas que hablan de los misterios de nuestra salvación, lecturas específicas. Hay unas lecturas para la Asunción de la Virgen, hay otras lecturas para la Inmaculada Concepción, para el día de la Transfiguración del Señor. Bien, y luego, por supuesto, también fijaos, están las lecturas del tiempo ordinario, que con ellas nuestra Madre la Iglesia lo que pretende es que tengamos
un conocimiento de la Sagrada Escritura, de tal manera que son lecturas continuadas. Son varios libros, los más importantes del Antiguo Testamento, y por supuesto hacemos un recorrido por el Evangelio, que al fin y al cabo, al final de 2 años, conseguimos leer todo el Evangelio prácticamente en las misas de entre semana y por supuesto en los fines de semana. Creo que esto es muy importante porque claro, la Iglesia se ocupa por tanto de que haya una variación, una agilidad, de tal manera que el creyente que al final escucha habitualmente la misa en domingos, a cabo de 3 años ha escuchado las versiones de los 3 evangelistas, porque San Juan se escuchaba bien en los tiempos específicos, aunque también puede estar, y luego en 3 semanas, por supuesto, ya todo lo que es el Evangelio mucho más completo. Creo que en este sentido, bueno, pues la Iglesia siempre ha cuidado mucho ese invitar a los fieles a escuchar muy bien la lectura. Fijaos, la lectura se suele proclamar, hay una sede de la lectura que se llama el ambón. El ambón tiene que estar situado en lo que es dentro del presbiterio, en la nave de la Iglesia. Antiguamente, ¿os acordáis? La homilía se hacía en el púlpito, pero sin embargo, no, la lectura tiene que ser en el ambón, que dice la Iglesia que tiene que ser un lugar fijo y elevado. Habitualmente, repito, está en lo que es el presbiterio. Y tiene que estar dispuesto con dignidad, con nobleza, tal y como exige pues, la dignidad de la palabra de Dios. Y además dice que conviene que los días solemnes que se adorne con sobriedad. De hecho, a veces ponemos flores en el suelo, o incluso en los tiempos importantes ponemos lo que se llama un fascistol, que es como un paño que cae por delante del ambón. Claro, y ese es un lugar donde efectivamente solo se pueden proclamar las lecturas, el Antiguo Testamento, el Salmo. También es el lugar propio del pregón pascual. La homilía y la oración se pueden hacer también ahí, porque forma parte de la liturgia de la palabra. También algunos sacerdotes lo hacen en la sede, otros sacerdotes la homilía. Yo, por ejemplo, en algunas misas donde por la disposición de la parroquia lo hago moviéndome con un micrófono inalámbrico en lo que es entre el presbiterio y el altar. Es decir, que creo que... Pero vamos, hay que decir que el ambón es ese lugar para exclusivamente anunciar la palabra, explicar la palabra, asentir a la palabra con el credo y como consecuencia de ese credo dirigir nuestras súplicas al Señor. Y ese es el ambón, la sede de la palabra, un lugar diferenciado, un lugar importante. No es aconsejable que por ejemplo, que en el ambón pues que se hagan las moniciones, que se hagan el que dirige el canto, que lo haga desde ahí, porque no. La verdad es que es el lugar exclusivamente de la palabra. Yo creo que ahí, en este sentido, lo tenemos que tener como muy nuestro, ¿no? Fijaos, tanto importante será el ambón que dice que en las celebraciones solemnes, si el altar se besa, se inciensa y se adorna con luces, también en las celebraciones solemnes, el ambón se inciensa, se deben poner, digamos, 2 luces a los lados de la proclamación del Evangelio, e incluso, nosotros sabéis que todos los días, cuando leemos el Evangelio, igual que el sacerdote besa el altar, al comenzar la misa, el sacerdote besa el Evangelio, la cruz que se hace en el Evangelio, bueno, pues porque hay una presencia de Cristo real en esa proclamación del Evangelio. Y claro, el lugar de la palabra, para nosotros, efectivamente, es un lugar especial, es un lugar sagrado. Creo que en esto todos tenemos como que tener muy claro, ¿no? Que tenemos que tener esa veneración, ese respeto y esa atención por la proclamación de la palabra. Sabéis que en los primeros siglos de la Iglesia los catecúmenos estaban en la primera parte de la misa, que era la escucha de la palabra, porque tenían que ser instruidos los que se iban a bautizar, tenían que ser instruidos con las lecturas, pero solo estaban hasta ahí. La segunda parte y era solamente para aquellos que estaban bautizados. La palabra, ¿quién son los ministros de la palabra? Pues los seglares, evidentemente, porque el Evangelio solo puede ser proclamado por un diácono o por un sacerdote. Pero fijaos que en este sentido también los seglares tienen que, a mí creo que es un déficit por parte de los sacerdotes, por lo menos hablo de mí, yo no sé si preparamos bien a las personas para leer. Yo muchas veces me pasa en misa que voy tan agobiado que digo, ¿puedes leer tú? ¿O puedes leer tú? ¿Te importa? ¿Te da vergüenza leer?
Y claro, no decimos pues que no hay que decir lo que está escrito en rojo y hay gente que lo lee. Segunda lectura. Dices, no hay que decir segunda lectura, ya se sabe que lo es. O es palabra de Dios, no hay que decir es palabra de Dios, hay que decir lo que dice ahí. Tampoco, por ejemplo, hay que declamar las lecturas porque no son una poesía, sino que hay que leerlas con cierta naturalidad. No se trata, en aquel tiempo... Eso nos pasa a veces a los sacerdotes. Incluso he visto hermanos míos, sacerdotes, que proclaman el Evangelio como si fuera... Dices, no, con naturalidad, con normalidad, como se lee un texto, una buenísima noticia, pero sin ponerle ese punto emocional, porque no es una cuestión de emoción, es una cuestión de un hecho de salvación que se está anunciando. Creo que en ese sentido, hombre, yo en la parroquia, perdonad que haga una alusión personal, estoy muy contento con la gente que lee habitualmente, lo hace con muchísimo cariño y lo hace muy bien. Es que da gusto cuando una palabra es proclamada bien, porque cala muy bien en el corazón, ¿no? Creo que en ese sentido, bueno, pues esas primeras lecturas, la primera lectura del Salmo, lo ideal es que sea cantado, porque el Salmo en principio en su origen es una canción. Pues no podemos cantar el Salmo todos los días. En las parroquias pues no vamos a estar media hora cantando un Salmo. A lo mejor en las comunidades monásticas o en las comunidades donde realmente pues la gente asiste a misa porque sabe que es una misa larga, tranquila, ya saben a dónde van, pero imaginaos que yo en las misas de diario a las 8 menos cuarto de la mañana me pongo a cantar el Salmo o el Aleluya todos los días y la entrada y te dices, pues mira, hay que tener ese sentido, una cierta prudencia y un cierto sentido común. Dentro de la liturgia de la palabra y dentro de lo que son propiamente las lecturas, la lectura más importante es el Evangelio. Sin duda ninguna, creo que, primero, para que veáis la señal de la importancia, es el Evangelio nos ponemos de pie. ¿No se escucha sentado? El que puede, claro, lo escuchamos de pie. Antes de proclamar la lectura del Evangelio, el sacerdote invita otra vez, el Señor esté con vosotros, hace otro saludo, como en el comienzo de la misa. El pueblo contesta con tu espíritu, y os acordáis que decíamos que es el espíritu sacerdotal. El sacerdote hace una cruz, porque además está puesto en el leccionario, ¿no?, sobre el comienzo del Evangelio, y fijaos, esa cruz que ha tomado de la palabra, la hace por primera vez en la frente, por segunda vez en los labios y por tercera vez en el corazón. No hay que persignarse. La gente hace así, 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 y al final una cruz general, como por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos leones. No, son 3 cruces, no 4. En esto hay mucha gente que, claro, pues no te das cuenta, como lo haces con la costumbre de todo el lugar, y yo a veces me gusta insistir porque quiere decir que tu santo evangelio esté en mi mente, es decir, en mis pensamientos. Que tu santo evangelio esté en mis labios, es decir, en mis palabras. Y que tu santo evangelio esté en mi corazón, en mis sentimientos, en mis deseos y en mis obras. Mente, labios y corazón es el lugar donde, por eso hacemos las 3 cruces, donde realmente queremos recibir el evangelio, que se convierta en vida. Y creo que esto es bonito, y además lo escuchamos de pie como el que sabe que va a escuchar algo tan importante que no puedes estar ahí repanchingado diciendo, sino que un respeto, porque Cristo mismo nos habla. A mí, claro, cuando comienza el Evangelio, habitualmente se dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus... En aquel tiempo, a mí me molesta mucho en aquel tiempo porque, a ver, hay que decirlo, lo comprendo, pero no nos podemos caer en el error de que entonces lo decía, es que ahora lo está diciendo. No, entonces lo hacía, es que ahora lo está haciendo. La Iglesia entiende y asume que hay una actualidad preciosísima en la proclamación del Evangelio. Y por tanto, nosotros escuchamos lo mismo que escucharon los apóstoles. Y somos testigos de lo mismo que ellos lo fueron. Entonces, claro, fijaos, el sacerdote antes del Evangelio, pues es muy bonito porque está sentado escuchando las lecturas, se canta el Aleluya. Cuando no se canta, y sobre todo en las misas entre semana, dice que se puede omitir, eso ya ahí. Fijaos, el sacerdote, si es un día solemne, pone incienso antes de ir a leer el Evangelio, mientras que se canta el Aleluya, y si no, pues hace un gesto precioso, que es, antes de anunciar el Evangelio, se inclina un poquito hacia el altar y dice en secreto, limpia mis labios y mi corazón, Dios Todopoderoso, para que pueda anunciar dignamente tu santo Evangelio. Limpia mis labios y mi corazón para que pueda anunciar dignamente tu santo Evangelio. De hecho, cuando hay un diácono, que también es un ministro ordinario del Evangelio, se inclina ante el sacerdote y le dice, Padre, dame tu bendición.
Y entonces el sacerdote o el obispo le dice, le hace una señal de cruz, el Señor esté en tus labios y en tu corazón para que anuncies dignamente el Santo Evangelio. Anunciar con la dignidad que se merece tanto el diácono como el presbítero. Y creo que, claro, que esto la gente a lo mejor no sabe lo que decimos en esos momentos que nos quedamos y efectivamente ves que el cura dice algo, pues que sepáis que dice eso. Limpia mis labios y mi corazón. Y de algún modo también vosotros lo podríais decir, Señor, voy a escuchar tu palabra. Limpia mi corazón, limpia mi mente, para que tu palabra se guarde en mí. Y al final, cuando el sacerdote proclama el Evangelio o el diácono, que termina, no dice palabra de Dios, dice palabra del Señor. El pueblo contesta, gloria a ti, Señor Jesús. El sacerdote entonces, en ese momento, besa la cruz y dice también en secreto que las palabras de este Evangelio borren nuestros pecados. Yo, claro, como soy un poco mayor y lo aprendí cuando yo me ordené la misa en castellano, por supuesto me ordené en el año 90, pero todavía las oraciones secretas estaban en latín. La Iglesia conservó ese poquito, ya no. Y entonces yo me acuerdo que era muy fácil, porque decía, per evangelica dicta deleantur nostra delicta, que tenían hasta como, esas oraciones secretas tenían como un juego incluso poético, ¿no? Que por la proclamación de este Evangelio se nos perdonen nuestros pecados. Y de hecho, cuando el obispo está en la celebración del obispo y el diácono ha proclamado el Evangelio, no es el sacerdote quien besa, es el obispo, se le da a besar el Evangelio y él entonces coge el leccionario y hace la señal de la cruz con la palabra, igual que bendecimos al pueblo con el Santísimo Sacramento, se bendice al pueblo con la palabra. Esto es bien importante y bien bonito y creo que, bueno, pues nosotros ahí tenemos esa posibilidad tan buena de decir, bueno, puedo recibir unas gracias extraordinarias en la medida en que yo, Señor, pues viva la palabra, acoja la palabra, venere la palabra. Esto creo que en la Iglesia Católica hemos podido tener un déficit, en el sentido que hemos dado tanta importancia a la parte eucarística en el sentido sacramental del sacrificio del altar, el Santísimo Sacramento del altar, el sacrificio, que todo eso es verdad, os lo decía el primer de las meditaciones, que tal vez pensemos que lo de la primera parte de la misa es lo menos importante y la segunda parte es la verdaderamente importante. No se puede vivir ni entender la segunda si previamente no hemos vivido y entendido la primera. ¿Y yo por qué os digo esto? Porque quiero que seáis santos. Y es que yo sé que la santidad pasa por un respeto, por un amor a Jesucristo grandísimo. Claro, Jesucristo es la palabra hecha carne. Y por lo tanto Jesucristo es la gran comunicación de Dios a la humanidad. Y esa gran comunicación, bueno, pues es que está escrita y es anunciada. Y fijaos, es muy diferente leer el Evangelio en mi casa. Lo podría leer, sí, fenomenal, y lo leo con cariño, con atención, y me sirve para hacer oración, que cuando tú vas a un templo o estás en tu casa escuchando una misa y te es proclamado por un ministro, que puede ser un seglar, repito, la primera parte son los seglares, pero es un ministro de la palabra, o por un sacerdote en lo que es el Evangelio. Hay una gracia particular. Y por tanto creo que esta meditación tiene como que llevarnos a reflexionar en la presencia de Dios mío. Enriquéceme con tu palabra. Pero para eso tengo que aprender a valorarla, a quererla y a ser muy consciente del don que significa, de la suerte que tengo de poder escuchar la Santa Misa, primero escuchar las maravillas de Dios para después que se realicen en mí, vivirlas en mi corazón. Y creo que esto es como un gran don. Es como si Dios cada día te escribiera una carta. No la quiero leer, por favor, que te está dando un mensaje que es muy importante para ti, sobre todo en la palabra, lo veremos mañana si Dios quiere en la otra parte de la liturgia. En las lecturas hay una acción específica del Espíritu Santo, una acción específica del Espíritu Santo que no nos podemos perder y creo que tiene un grandísimo valor. Hay que recuperar y hay que retomar como esa fuerza que tiene la palabra. De hecho hay salmos que dicen, tu palabra me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna. Qué bonito cuando Simón Pedro le dice a Jesús en su desconcierto, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de Jesús son espíritu y vida. Son palabras de vida eterna y por tanto la eternidad, el cielo, se nos comienza a dar cuando escuchamos, cuando acogemos, cuando guardamos esa palabra como hizo María en nuestro corazón y en nuestro ser. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.